Dios le bendiga, mis amigos, mis hermanos en Cristo. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio breve del arca de Noé y Cristo. ¿Habrá alguna relación? Vamos a aprender rápidamente. O vamos a desaprender, porque normalmente nos enseña a veces en la escuela dominical, o tenemos el criterio de que es un barquito, ¿no? Es un barquito, tiene los animalitos ahí afuera, paseándose, la lluvia, y ese es un error, ¿de acuerdo? Esa no es el arca de Noé. Vamos a aprender porque es el arca de Noé, no es el barco de Noé, ni el buque de Noé. Ya es un arca, es una infraestructura diseñada solamente para flotar, no para navegar. Ya aproximadamente, haciendo los cálculos, 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 metros de alto aproximadamente, ¿de acuerdo? En una caja, un arca diseñada para flotar, no para navegar. Vamos a dar algunos datos rápidamente. Esta historia se encuentra en Génesis capítulos del 6 al 9. Hay una palabrita que dice calafateada, es una palabra marinera. Significa cubrir con brea las uniones de las maderas. Las uniones de las maderas crean grietas entre madera y madera, entonces eso debía ser calafateado por afuera y por adentro. Una vez, esto no tenía muchas ventanas y no tenía varias ventanitas, ni techito, no, nada de eso. Tenía una sola ventana y tenía una puerta en el costado, dice Génesis, ¿de acuerdo? Estos datos están en la escritura. Es un diluvio interesante porque se sobreentiende que en Génesis no había lluvia, no había lluvia. Hay toda una cosmología ahí, ¿no? Entonces no es como la conocemos ahora nosotros, ¿de acuerdo? Y nos dicen algunos datos que donde comenzó a construir Noé, no había, estaba 600 o 700 kilómetros, lo más cercano al mar o a la playa. ¿De acuerdo? Entonces era realmente incongruente, inconcebible para la gente y el construir un arca en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces hay muchos datos más, pero nos demoraríamos mucho más. ¿Cómo metió Noé los animales? Entonces nos imaginamos al anciano Noé con su señora, con sus hijos, buscando los animalitos, cazándolos, agarrándolos y trayéndolos al arca, pero eso no es así, ¿de acuerdo? Dice la escritura que es mismo Dios quien trae los animales, o sea, ellos mismos comienzan a venir ahí y comienzan a ingresar al arca, ¿de acuerdo? Ahí está en Génesis, lo pueden leer. ¿Cuánto demoró la construcción? Hay un versículo que dice que Dios dice 120 años, que el hombre no contendrá Dios con los hombres, ¿no? Entonces 120 años. Ahí hay un tema de discusión, se hacen unos cálculos por la edad que tenía Noé cuando le dio la orden, ¿no? Le dijo que construía un arca, que iba a enviar un diluvio. Cuando salió, más o menos 100 años, sus hijos, se hace una cronología ahí, ¿de acuerdo? Entonces puede ser 120 años, o puede ser, haciendo unos cálculos, 100, de repente 80. Entre 60 y 80 años podrían hacer unos cálculos, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras son muchos años en los cuales él entonces, definitivamente fueron muchos años en el cual le tomó a él y a sus hijos y a sus mujeres también, bueno, construir el arca, ¿no? Ahorita vamos a dar un dato más al respecto. ¿Quiénes se salvaron? Entendemos que Noé, dice Pedro, que fue un pregonero de justicia, de obediencia, un predicador, o sea, construía y predicaba también, eso es lo que entendemos. Ahorita vamos a explicar un poquito eso. Pero ¿quiénes se salvaron al final? Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, o sea, 8 personas, ¿de acuerdo? Entonces dice Pedro, ahí está el versículo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé era un pregonero de justicia, ¿de acuerdo? Algunos dicen que no, basados en que solamente Noé y su linaje y sus hijos eran pues justos y eran de una genética perfecta, haciendo alusión pues a la mezcla que ya se había dado, pero ese es tema de otro estudio, ¿de acuerdo? Algunos dicen que no, porque Dios les había predestinado solamente a salvar a Noé, a su mujer, a sus hijos y a sus nueras, nada y más. Entonces, pero ahí Pedro lo dice, ¿de acuerdo? Entonces entendemos que mientras Noé iba construyendo, también iba predicando, ¿de acuerdo? Que la gente se arrepienta.
Si tú fueras, nosotros ahora en la actualidad, Dios nos dice, se viene un juicio, tenemos que avisar a las personas, porque queremos que se salven, pues comenzando con nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, queremos que se salven, ¿de acuerdo? Entonces entendemos este versículo, pero bueno, seguimos. Entendemos que Noé entró al arca, ¿no? Se cerró la puerta y imaginémonos, ¿no? El agua comenzó a venir, se comenzó a inundar la tierra, la gente se comenzó a ahogar, algunos buscaban cómo salvarse. Imaginémonos, ¿no? Tú que estás escuchando, tú eres Noé y tienes esta responsabilidad. ¿No te daría pena? ¿No te daría de repente compasión que querés salvar de repente a alguien, un niño que estaba por ahí, un muchachito, o de repente un animalito? ¿No te hubiera dado de repente ese sentimiento de poder apoyar y ayudar y salvar a alguien más? Sí, de repente que sí. Tú que fueras Noé, ¿lo hubieras hecho? Yo me imagino que sí. Yo lo hubiera hecho. Pero el problema, ¿saben cuál era? Que Noé no fue el que cerró la puerta. Léelo en Génesis 6, te vas a dar cuenta que el que cierra la puerta es el mismo Dios, ¿de acuerdo? Y ya les había dado la oportunidad a todo el mundo que se arrepienta, para que puedan venir. Entonces él había pregonado, había advertido lo que Dios le había dicho. Entonces lo haríamos con nuestros familiares, nuestras amistades, pero no escucharon. Continuaron su vida. Es más, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, haciendo referencia a Noé, o sea, este es un hecho histórico, esto no es ficción, esto es un hecho histórico. El mismo Señor Jesús va a decir que será su venida como en los tiempos de Noé. De acuerdo que la gente estaba casándose, dándose casamiento, viviendo su vida desenfrenadamente, haciendo sus maldades, con su corazón destrozado, pervertido, haciendo todo lo que les agrada y les causa placer, dándole satisfacción a su carne, etc. Es así igualito, o sea, como estamos viviendo actualmente, así será cuando el Señor venga. Y ahí viene lo interesante, ahí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque se salvaron solamente 8 personas, 8 personas. De ahí que el arca de Noé se convierta en un tipo. En teología se conoce como tipo y antitipo. Tipo es cuando se menciona algo que se parece al Señor Jesucristo, y en el Nuevo Testamento el cumplimiento es el antitipo o antetipo, dicen algunos teólogos. Entonces el tipo de Cristo es el arca de Noé y el antitipo es el Señor Jesucristo, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que estén en Cristo serán salvos, como ahora. Todos, por eso evangelizamos, predicamos, compartimos la palabra, llamamos al arrepentimiento, que vengan en fe al Señor Jesucristo. Por eso lo hacemos, para que todos estén en Cristo. Porque los que estaban dentro del arca, solamente los que estaban dentro del arca, o sea, en el arca, se salvaron. Los que estaban afuera, no. Se cerró la puerta. Dios cerró la puerta, nadie más entró. Por eso, en la actualidad, el que esté en Cristo será salvo. Solamente el que esté en Cristo, o sea, es como si estuviera dentro del arca, ¿de acuerdo? El que no está en Cristo, viviendo su vida desenfrenada, sin escuchar el Evangelio, la buena noticia, ni arrepentirse, se perderá, ¿de acuerdo? No hay, Hechos dice, ¿no? Hechos 4:12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, solamente Jesucristo, ¿de acuerdo? El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente en el Señor Jesucristo tenemos el Zoe griego, no bio, sino Zoe, la vida eterna, ¿de acuerdo? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. No hay muchos caminos, no dice, no, todos los caminos, todas las religiones, todos conducen al mismo Dios. Error, mentira, falsedad. Solamente en Jesucristo es el camino, el único camino que nos conduce al Padre, a la salvación, a la vida eterna, es Jesucristo. Dice, yo soy la verdad. No hay muchas verdades. Bueno, tú tienes tu verdad, tú crees en tu, yo creo en otra cosa. Cada uno tiene su verdad. No hay muchas verdades, solamente hay una verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Bueno, esta es la vida, disfruta la vida, lo que comes, tomas, eso te vas a llevar al infierno. Eso es lo que te vas a llevar al infierno, porque solamente en Jesucristo hay vida eterna. Solamente en Jesucristo somos reconciliados con el Padre. ¿De acuerdo?
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. O sea, el puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, nadie más. No hay otro puente, no hay otro camino, no hay otro en quien podamos ser reconciliados. Se viene otro juicio, y el otro juicio es con fuego. ¿De acuerdo? El otro juicio es con fuego, es la muerte eterna, la separación de Dios eternamente, la segunda muerte. ¿A dónde vas a ir? Llámalo infierno, lago de fuego. Es un lugar, cualquier lugar apartado de Dios, fuera de Dios, ya es terrible. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier lugar fuera de Dios en la eternidad ya es terrible. ¿De acuerdo? Llámalo infierno, ya te dije. ¿De acuerdo? Y esto no es lo que te digo yo, no es lo que dicen los predicadores, lo dice, está en la escritura, lee, 2 de Pedro 3, versículos del 4 al 7, te lo leo, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso dice la gente, bueno, siempre se dice que ya viene Jesucristo, que el juicio, que tanta cosa. Continúo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente la gente sabe, pero no quiere escuchar. Sabe que debe arrepentirse, pero no lo quiere hacer. Continúo, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio de la época de Noé. Continúo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Guardados para qué? ¿Para el agua? No, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Y la perdición de quién? De los hombres impíos. Y esto continúa. Si tú lees en el versículo 9 de este mismo capítulo, te vas a dar cuenta que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero no lo hagas por temor al infierno, no lo hagas porque te vas a ir a una eternidad sin Dios, no lo hagas, no busques la salvación o huir como un ratón del fuego, ¿no? Por el temor al infierno, no lo hagas por eso. Lo que debe moverte es el sacrificio que hace el mismo Dios en aquella cruz, muriendo por ti, para darte salvación a ti. ¿De acuerdo? Hazlo por eso, por el amor de Dios que demostró en aquella cruz por ti. Arrepiéntete de tu mal camino, reconoce tu indignidad y ven arrepentido a la cruz del Señor Jesucristo, a Cristo, y cree que Él, solamente en Él hay salvación. Y si crees que Él es tu Salvador, también será tu Señor. Y tu Señor y tu Rey, Él será. Ahora ya no gobiernas tú en tu vida, sino el Señor Jesucristo es tu Señor. Ya no haces lo que te da la gana, sino lo que tu Señor te dice. ¿De acuerdo? Ahí está, escríbeme un correo, si quieres ser parte, tenemos un grupo de WhatsApp, si quieres ser parte de este ministerio, realmente que el Señor toque tu corazón, vivifique tu espíritu y que seas bendecido y seas parte y estés en Cristo y tengas vida eterna, salvación y disfrutes la eternidad junto a Él. Dios te bendiga. Fue contigo, con ustedes, Jorge Campos, siervo del Señor Jesucristo.